cap- captuvo los israelitas. And it was that event that started the 70 years captivity in for the Israelites in Babylon. Y allí fue cuando comenzó los 70 años de captividad de los israelitas. So they took Daniel and his friends to Babylon, Y así se llevaron a Daniel y sus amigos a Babilonia. and they were chosen as the cream of the crop, the special gifted youth of Judah. Y ellos fueron seleccionados, uno de los mejores entre toda la mayoría de todos los israelitas en ese momento, como decir, los mejores de los mejores. And they were earmarked to be enrolled in Nebuchadnezzar's finest school. Y estaban siendo preparados para que pudieran entrar en los concilios más prestigiosos del rey Nabucodonosor. And along with that, to get Nebuchadnezzar's finest food. Y al mismo tiempo, ellos tendrían que y podrían comer de la comida seleccionada que iba a ser para el rey. However, Daniel and his friends declined the food. Pero aún sabemos que Daniel y sus amigos decidieron no comer de esa comida. And told the individual in charge over them that they want to just eat simple foods. Y le dijeron al oficial que estaba sobre mando sobre ellos que querían comer una simple comida. And as we know the story, Y así como conocemos la historia, the Melzar, the individual in charge over them, was afraid. Melzar, el oficial que estaba en cargo de ellos, cogió miedo cuando le hicieron esa petición. Afraid that they would look sickly. Tenía miedo que aun cuando ellos comieran comida normal, que pudieran empezar a mirarse medios enfermos. And that the king would get angry with him and he would lose his life over it. Y que el rey se diera cuenta cómo se estaban luciendo ellos por no comer la comida del rey y que él pudiera entrar en peligro de su propia vida. But because of the pleasant personalities and the cordialness with which Daniel and his friends conducted themselves, Pero de la forma en cual Daniel y sus amigos se conducieron en hablar plecentemente a Melzar, Melzar had come to like them. Melzar le llegó a caer muy bien a ellos. And so Daniel was able to convince him for a 10-day trial. Entonces Daniel lo convenció para que le diera solamente 10 días para que viera que no iban a lucir mal. Just give us the simple foods that we request, and at 10 days, you can make a decision as to whether or not this is good for us. Y como la petición conocemos, fue que Daniel le dijo, danos los 10 días, danos las simples comidas, y en 10 días te puedes darte cuenta si está siendo sustanciada en nuestras vidas o no. And so Melzar agreed. Entonces Melzar dijo que sí. And at the end of 10 days, Y después de los 10 días, the Bible tells us they were fairer and fatter than their colleagues. la Biblia nos cuenta que ellos estaban muy rugosos y muy bien de color. And then they were able to continue with that dietary Y como así pasó, entonces ellos pudieron seguir en la dieta, en la simple dieta que ellos estaban. for the rest of the 3 years in their schooling. Por el resto de los 3 años en cuanto ellos estaban en el colegio. There is also another place in Daniel Ahora, encontramos en otra parte en Daniel where Daniel fasted. que Daniel ayunó. And this time it was because he had received a vision he did not understand. Y por la razón por cual Daniel ayunó fue porque él recibió una visión en cual no entendía. And so for that one, he fasted 20 days. Y por esa razón él ayunó 20 días. And on that one, the Bible tells us that he didn't even eat pleasant bread for 21 days. Y en esa forma, la Biblia nos dice que él ni comió en esos 20 días el pan presente que él tanto anhelaba. So I want to share a couple
Spirit of prophecy references. So, quisiera compartir con ustedes algunas citas del espíritu de profecía. Daniel might have found a plausible excuse to depart from his strictly temperate habits, but the approbation of God was dearer to him than the favor of the most powerful earthly potentate, dearer than even life itself. Daniel podría haber encontrado una excusa plausible para apartarse de los hábitos extractivos temperantes, pero la aprobación de Dios era más cara para él que el favor del más poderoso patentante terrenal. Having by his courteous conduct obtained favor with Melzar, the officer in charge of the Hebrew youth, Daniel made a request that they might not eat of the king's meat or drink of his wine. Habiendo obtenido su conducta cortés de favor del Melzar, el oficial que estaba a cargo de los jóvenes hebreos, Daniel le hizo una petición de que le permitiera no comer de la misma comida del rey o beber de su vino. Melzar feared that should he comply with this request, he might incur the displeasure of the king and thus endanger his own life. Melzar temió que accediendo de este pedido incurría desagrado del rey y así peligro de su propia vida. Like many at the present day, he thought that an abstemious diet would render these youth pale and sickly in appearance and deficient in muscular strength, while the luxurious food from the king's table would make them ruddy and beautiful and would impart superior physical activity. Como muchas personas hoy, pensaba que un régimen abstenido haría que estos jóvenes tuvieran una apariencia demacrada y enfermiza y fueran deficientes de fuerza de músculos. En tanto que las lujosas comidas provenientes en la mesa del rey los haría rugosos, hermosos y con una apariencia física fuerte. Daniel requested that the matter be decided by a 10 days trial. The Hebrew youth during this brief period being permitted to eat of simple food while their companions partook of the king's dainties. Y asimismo Daniel pidió los 10 días para poderle enseñar que no iba a haber ningún cambio en el físico de él y sus amigos. The request was finally granted, and then Daniel felt assured that he had gained his case. Y asimismo ya la petición se le fue dada y Daniel estaba contento que ellos le pudieron acceder esa petición. Although but a youth, he had seen the injurious effects of wine and luxurious living upon physical and mental health. Y asimismo, de la forma en cual él estaba viendo que siempre recibía la comida rugosa, él asimismo recibió esa clase de fortaleza en su comida simple. So Melzar's fears were unfounded. Y así vemos que Melzar en sí, el miedo que él tuvo, ya se dio de cuenta que en sí no tenía razón por qué temer. And he discovered that Daniel and his friends looked better than the rest of the youth. Y después de darle la petición, después de los 10 días, él mismo se dio de cuenta que Daniel y sus amigos se veían mucho más robustos y perfectos en salud. And so for Daniel and his 3 friends, they studied for 3 years. Y así fue que Daniel y sus 3 amigos pudieron estudiar por los próximos 3 años. And depending upon God and with God's help, y dependiendo en la ayuda del Señor, they must have graduated at the top of their class. En sí podemos a lo mejor pensar que a lo mejor ellos se graduaron y en ser unos de los más altos en su clase. Because of the high positions that Nebuchadnezzar ended up giving them. Por en sí, porque las posiciones más altas que el rey Nabucodonosor le permitió a ellos. In fact, he found them 10 times better, more knowledgeable than their companions. Y en sí,
para que nos demos de cuenta, el rey Nabucodonosor se dio de cuenta que ellos eran 10 veces más inteligentes que los otros estudiantes. And even better, 10 times better than the magicians and astrologers in all his realm. Y aún mejores que todos los encargados en la cortes de él, los astrólogos, los magicians, los magos, perdón. And at that time, Babylon was a very large country. Y en ese tiempo, Babilonia era una ciudad bastante grande. It would be considered a superpower like the United States. Se podía decir que ellos eran considerados un poder superior como los Estados Unidos. So they would be considered 10 times smarter and wiser than anybody in the United States. So en sí, podemos realizar que ellos eran 10 veces más astutos y inteligentes que cualquier persona en los Estados Unidos. That's a pretty tall commendation. Eso es una recomendación bastante alta. Why did Daniel and his companions refuse to eat at the king's table? Ahora, ¿por qué fue que Daniel y sus compañeros decidieron no comer de la comida del rey? Why did they refuse his meats and wines? ¿Por qué no quisieron comer de sus comidas, de sus carnes y sus vinos? Because they had been taught that this class of food would not keep the mind and the physical structure in the very best condition of health to do God's service. Porque ellos fueron criados y enseñados que esta clase de comida no los iba a ayudar en el crecimiento y al mismo tiempo en la inteligencia que ellos podían obtener durante los años de desarrollo. In the light of this scripture history, all the testimony of men as to the advantages of meat diet or of a great variety of food should not have the least weight with any human being. En la luz de estas escrituras, las historias y los testimonios nos enseñan que las ventajas de comer, de tener una dieta de carne con grandes variaciones de diferentes alimentos en sí no ayudan a los seres humanos. When the children of faith shall have with earnest prayer, dedicate themselves to God without reserve, the Lord will honor their faith and will bless them with a clear mind. Así como todos los hijos del Señor de fe, ellos entran en oración ferviente y se dedican ellos mismos al Señor, y el Señor los ayudará sin ninguna reserva y le dará honra en la fe en cuales ellos tienen con él. So what was this diet that gave him such superiority? So, ¿cuál era la dieta en cual le dio esta superioridad entre él y sus amigos? The Bible, King James Version, uses the word pulse. La Biblia King James, de la Reina Valeria, usa la palabra pulse, que viene siendo el pulso. Seems like the most generally accepted translation of that word is food grown from seed. Bueno, en sí, la determinación en cual se habla acerca de esa palabra generalmente es una comida que sale de una semilla. Or bean or seed grown from food. O un frijol o una semilla en que sale un frijol que sale de esa semilla. Perdón. And so beans are essentially seeds. So, en sí, los frijoles son semillas. Other translations use the word vegetables. Otras formas que traducen esta palabra son vegetales. I tend to believe it's the first one instead. Yo creo y me gusta creer que la primera es la mejor. So for 10 days, So, por 10 días, they ate plant foods. So, por 10 días, ellos comieron comidas de plantas. Now, I believe that it wasn't just for those 10 days that they were eating plant food. Ahora, yo creo que en sí también ellos no estaban comiendo esa comida
por solamente esos únicos 10 días. This was most likely the dietary they were eating when they were at home in Judah. Porque me supongo que es la clase de comida que ellos acostumbraban a comer cuando estaban en Judá. And maybe in the journey from Judah to Babylon, they had to fall away from that diet. Y a lo mejor en la jornada de Judá hasta Babilonia, a lo mejor tuvieron que cambiar un poco su dieta. Because of the circumstances. Porque en las circunstancias que se encontraban. But with Melzer's acceptance of the challenge, pero como Melzar aceptó la petición de Daniel, they were able to go back to the diet that they were used to, their bodies were used to. Ellos pudieron ir de nuevo y comenzar de nuevo la dieta en cual ellos estaban acostumbrados de tener. And their bodies quickly flourished again. Y enseguidamente sus cuerpos aceptaron la comida que tanto anhelaba el cuerpo mismo, ¿no? I'll just mention briefly as far as the other fast that is mentioned in Daniel. Ahora voy muy breve a mencionar el otro ayuno en cual se menciona en el libro de Daniel. In Daniel chapter 10. En Daniel capítulo 10. In which Daniel ate no pleasant bread or wine. Que Daniel no comió ninguna forma de pan placentera o vino. That fast was for a different purpose. Ahora, ese ayuno era para una circunstancia totalmente diferente. He had received a vision that he wanted the Lord to interpret for him. Él había recibido una visión y le estaba pidiendo al Señor que le diera la interpretación. And so that was a 21-day fast. Y en ese ayuno, él ayunó por 21 días. So let's look a little bit more at Daniel's diet. Ahora vamos a mirar un poco mejor a la dieta de Daniel. Daniel's diet has been brought into a more modern age. Ahora, la dieta de Daniel ha sido introducida en el tiempo moderno de nosotros. And has been promoted as the Daniel fast. Y está siendo promovida como el ayuno de Daniel. And I want us to look at that a little bit this afternoon. Y yo quiero que nosotros nos demos cuenta cómo es ese ayuno esta tarde. This particular program, most people, if they're just trying it out, they will try it out for 10 to 21 days. Ahora, la mayoría de las personas en cuales tratan de hacer este ayuno van a hacer el ayuno entre aproximadamente de 10 a 21 días. In this diet, they can eat as much food as they desire. En esta dieta, ellos pueden comer la más comida que ellos quieran comer durante el tiempo de la dieta. Now, to most people, that sounds wonderful. Ahora, por la mayoría de las personas, en comer tanto de lo que uno quiera, eso suena maravilloso. But that's only of certain foods. Pero eso es solamente una cierta cantidad de comida. Your food choices are restricted to essentially fruits, vegetables, whole grains, nuts, seeds, and some oil. Ahora, las comidas específicas en cuales pueden comer de esa variedad demasiado son esenciales, frutas esenciales vegetales, los granos, las nueces, semillas y particular un aceite. It resembles a vegan diet, however, a Daniel fast is more stringent. Ahora, se puede ver como si fuera una dieta vegana, pero en sí la dieta de Daniel es más restringida. And it requires no processed foods. Ahora, esta dieta no requiere comidas procesadas. No white flour products. No puede comer nada con harina blanca procesada, perdón. No preservatives. Ningunos preservativos. No additives. No adiciones en la comida. No sweeteners. Ninguna clase de azúcar. No flavorings. También que no le pueden poner sabores. No caffeine. No, ninguna cafeína. And no alcohol. Y ningún alcohol. So you can see it does eliminate some things that even a vegan would eat. Ahora pueden ver que eso elimina bastante de las comidas que las personas que son veganas comen. So let's look at it a little bit more closely. Ahora vamos a verlo un poquito más cerca. So you can eat whole grains. Ahora pueden comer los granos completos.
And I won't go through the list of No everything, voy a mencionar todos los diferentes granos, pero allí lo pueden ver en pantalla. but it know that it covers all the whole grains. Ahora, sí cubre todos los clases de granos que en sí están disponibles para uno, Like whole wheat como el trigo and whole wheat pasta. y la pasta de trigo. It includes beans and legumes, E incluye también, como pueden ver, toda clase de frijol. and there's quite a list of beans and legumes that can be chosen from. Y así como pueden ver, hay una variedad bastante grande de las clases de frijoles en cuales pueden seleccionar. There, and then nuts and seeds, there's a whole list of nuts and seeds that you can choose from as Y well. a la misma vez se pueden dar de cuenta que las nueces y las semillas en cuales pueden adquirir y pueden comer, hay una variedad bastante extensa. Including natural nut butters, but no additives, preservatives. Y también incluye la mantequilla natural, pero que sea simple. It includes all the vegetables, Ahora incluye todo clase de vegetal, whether fresh, frozen, dried, juiced, or canned. puede ser fresco, puede ser frisados, puede ser secos, pueden ser enlatados. Vegetables are wide open territory. Los vegetales pueden escogerlos de cualquier forma. And all fruits, whether fresh, frozen, dried, juiced, or canned, as long as it doesn't contain added sugar. Y ahora también la misma forma de las frutas, la variedad de todas las frutas pueden comer en cuanto igual como vienen en frisadas y todo, pero sin tener azúcar. Some oil can be used, Ahora, aceites pueden ser usados. and I would suggest focusing on olive oil. Ahora le diré que deben de enfocarse más en el aceite oliva. For the therapeutic purposes that olive oil can impart. Por las razones terapéuticas que el aceite oliva tiene. But no deep fat frying. Pero eso sí, no nada de que puedan freír, ¿no? You can use herbs, spices, and seasonings, including salt. Pueden usar diferentes clases de condimentos, de especies. You could use soy products, all soy products, including tofu. But again, we're talking about keeping away from processing as much as we can. Ahora, también incluye productos soyas, que incluye también, que son generalmente hechos de tofu, pero en sí se tienen que dar de cuenta que nada puede ser procesado. So tofu being one of the lesser processed soy products. Que el tofu viene siendo algo mayormente que no está tan procesado como los demás. Because tofu is essentially curdled soy milk. Ahora, como se dan de cuenta, el tofu es como decir la leche que sale del frijol, que se corta. Muchas gracias. Yeah, the Daniel fast focuses on unleavened bread instead of yeast-raised bread. Ahora, también el pan en cual pueden comer no puede tener nada de levadura, perdón, y también que no tenga nada de azúcar. And of course, water is very important. Y como sabemos, la agua es muy importante. Make sure you drink sufficient water. Y tengan en cuenta que durante esta dieta deben de tomar bastante agua. And fruit juice, those should be used sparingly. Ahora, el jugo de fruta debe de tomarse no tan a menudo. Because if you have separated the fiber from the rest of the juice, it can alter your blood sugar a little bit more. Ahora, cuando el jugo de fruta separan la fibra y sacan el jugo, entonces eso puede conducir le puede subir el azúcar. So that's the foods you can eat. So esas son las comidas en cuales pueden comer On the Daniel diet. en la dieta de Daniel. And that's quite a bit of food you still can eat. Ahora, eso es bastante comida que uno puede comer. But let's look at what you don't eat. Ahora vamos a ver lo que no se puede comer. You don't eat any animal products. No se come nada de productos de animal.
All meat, dairy, seafood, and eggs are eliminated. Toda carne, toda clase de marisco, de huevos. No, all sweeteners are eliminated essentially. Ahora, casi las azúcares son completamente eliminadas, Including agaves, incluyendo agave, artificial sweeteners, los artificiales, las azúcares artificiales brown rice syrup, y también el sirope hecho de brown sugar, arroz brown, también el azúcar carmelita, cane juice, también el jugo de caña, corn syrup, también el sirope de maíz, honey, la miel, malt syrup, el sirope malteado, molasses, las malazas, raw sugar, la azúcar cruda, sugar, el azúcar and other syrups. y cualquier otro siropes que puedan usar para So that's endulzar la comida. quite the list of sweeteners not to use. Y ahora esa es la lista de todo dulzante que no pueden usar. Now, some of those sweeteners are more advantageous than others, Ahora, algunos de esos dulzantes sí tienen sus ventajas, but we're looking here at a particular diet or particular fast. pero en sí estamos mirando una dieta particular, un ayuno particular. And I'm not telling you that you can't use any of these sweeteners at all. Ahora, no le estoy queriendo decir que no pueden usar ninguno de estos clases de dulzantes, However, under this particular diet, pero debajo de esta dieta, they have done a particular study that I want to show you, ahora han hecho un estudio en cual quiero enseñarles and the results of it. y los resultados de ese estudio. And these are the kind of parameters Y estos son los clases de parámetros que no pueden usar y pueden usar, that the study used. que el estudio en sí usó. However, I think what this calls for, though, Ahora, creo que lo que esto en sí nos indica is a call to greatly reduce your sugar intake of all forms. en sí nos está enseñando a cómo poder reducir la forma en cual nosotros ingerimos el azúcar en cualquier clase de forma. Most things that are in the store Muchas de las cosas que encontramos en el supermercado that have any sugar in them que tienen azúcar, have way too much sugar. tienen demasiado azúcar. And even if you make something from a recipe, Y aún si uno hace algo usando la receta, most of the time you can cut that sugar in half and it's still plenty sweet. muchas de las veces uno puede cortar la cantidad de azúcar en cual te indica la receta y así aún todavía tiene bastante azúcar. Have any of you heard of the keto diet? Algunos han escuchado el keto diet. You have to almost be living under a health rock to have not heard it by now. Aparentemente tienen que estar viviendo debajo de una roca de salud para poder seguir al tanto de esa dieta. I tend to believe that the reported benefits Pero yo creo que en sí los reportes en cuales dicen of the keto diet del keto diet is basically because of the great reduction and elimination of sugar sweeteners and white and refined grain foods. que hay una gran cantidad de azúcar refinada y también de harina blanca refinada que uno en sí para de comer. It's not because they are on a low carb diet. En sí no es porque están tratando de tener o presentar una dieta que es bajo de carbohidratos. Because whole grains and seeds are high in carbohydrate. Porque sabemos que en sí el trigo, las semillas, las nueces son altas en carbohidratos. It's the sweeteners and their refined and processed foods. That was what we need to reduce. Es en sí todos los dulzantes y las comidas refinadas que en sí tenemos que tratar de eliminar. Now on the Daniel diet, Ahora en la dieta de Daniel on the list is leavened bread as well. también vemos que está el
el pan sin levadura. Now, again, I'm not telling you to not eat leavened bread. Ahora, no le estoy diciendo que no coman pan con levadura. We are looking at a particular dietary Estamos solamente mirando una dieta específica that we're going to look at the results que of. vamos a ver los resultados de ella. I personally love a slice of good, homemade, fresh ground, whole wheat bread. A mí en sí me encanta, me fascina una porción de el pan fresquito de hacer hecho en casa de trigo. There's not a loaf in the store that tastes as good as your own homemade, fresh ground wheat bread. It's true, it's true. No hay en ningún supermercado que podamos encontrar de la delicia en cuanto uno hace el pan en casa de pan de trigo y uno pueda cortar esa lasquita y comérsela fresquecita, ¿no? You know, in the Bible where it says our bread and water shall be sure, Así como en la Biblia dice que el pan y el agua va a ser segurado. I'm sure the angels are going to be bringing that kind of bread, and that's going to be really nice. I can survive on that. For sure. Yo estoy segura que los ángeles nos van a estar trayendo esa clase de pan y agua para que podamos sustanciarnos en esos tiempos. Another category that is eliminated in the Daniel diet Ahora otra categoría en cual es eliminada en la dieta de Daniel is refined and processed foods. es comidas refinadas y procesadas. That's most things that come in a box or a package. Y esas son bastante de la mayoría de las comidas en cuales vienen en paquetes, en cajas. These are foods that contain artificial flavorings, Estas son comidas que tienen bastantes sabores artificiales, artificial preservatives, preservativos artificiales. food additives, Incluyen bastante additives en la comida and white flour, y también refined grain, sí, la harina blanca and white rice. y también el arroz blanco. I know some people love their rice. Yo sé que bastante personas le encanta su arroz. Just make it brown rice instead. Tienen que hacerlo el arroz integral. All fried foods are eliminated. Toda comida frita está eliminada. Solid fats are eliminated. También las comidas con gorduras sólidas. Chocolate is eliminated. También el chocolate es eliminado. And beverages, including alcohol, coffee, and caffeinated beverages are eliminated. Y ahora todo clase de refresco o trago que incluye el café, cualquier otro refresco que tenga cafeína y también el alcohol. So about 10 years ago, a study of the Daniel diet was done. So, como 10 años atrás hubo un estudio de la dieta de Daniel. And so they looked at the metabolic and cardiovascular risk factors in men and women. Ahora, en este estudio, ellos estaban mirando los metabólicos, el sistema metabólico entre hombres y mujeres. And they gathered a group of young to middle-aged adults in various states of fitness and weight, some skinny, some overweight. Y en este estudio concluyeron con un grupo de personas de diferentes años, de 21 años a medio años, hasta los 60 años, y de diferentes estados, de formas como viven, si eran personas saludables, personas que no hacían ejercicio, si hacían ejercicio. Era una variación de personas en cuales tenían diferentes formas de vivir. So they had 13 men and 30 women, ages 20 to 60 in the group. Y hicieron el estudio con 13 hombres y 30 mujeres entre las edades de 20 y 60 años. And there were 6 vegetarians in the group. Y en ese estudio hubieron 6 vegetarianos. So they enjoyed eating as much food as they wanted. Y ellos en sí estaban contentos que pudieron comer la variedad de las comidas en cuales pudieron comer. But within the guidelines. Pero en sí, entre las formas que lleva la dieta. So they did have some challenge in selecting the foods. Algunos tuvieron unas cuantas formas de
se demoraron en cómo seleccionaban sus comidas that were in compliance with the guidelines. que estaban siendo, que eran parte de la lista de esta dieta. And it forced them to read labels. Y en sí, les forzaban para que tuvieran que leer las etiquetas. So they increased their awareness of additives and preservatives and things that were added to food. So en sí, en leyendo las etiquetas, se dieron de cuenta, que estaban dándose de cuenta cuántos los preservativos que estaban en estas etiquetas, cuánta cantidad estaban enseñando. So they did a pre-study as well as post-study assessment of each individual. So en sí, este estudio lo hicieron antes que ellos comenzaron la dieta y al concluir la dieta. And some of the key points that they noticed Y uno de los puntos mayores en cuales se dieron de cuenta ellos, is that after 21 days, que después de 21 años, their blood pressure was significantly reduced. que la presión de sangre había reducido a una cierta cantidad bastante impresiva. Cholesterol levels were significantly reduced. El colesterol también fueron reducidos. And those two things have a lot to do with heart disease. Y esas dos cosas tienen mucho que ver con la enfermedad del corazón. It also reduced insulin, También redució la insulina, which has to do with diabetes. que tiene que ver con el diabetes. So there was no negative effects. So en sí, no había nada negativo, ningún efecto negativo en esta dieta. And everybody well tolerated it. Y todas las personas en sí pudieron tolerar la dieta. And see, these are some of the numbers that that came as results of the test. Ahora pueden ver los resultados en cuáles antes del examen y después del examen, que fue la conclusión en sí de todo. A particular note again is lowering of blood pressure, high blood pressure. Y en sí quiero dar cuenta que de la forma como redució la presión de sangre. The weight started to come off. Ahora pueden ver que el peso empezaron a disminuir, Some of perder the el peso. circumference inches around the waist started to reduce. Se dieron de cuenta que en sí la forma en la cintura empezó a ser reducida. Total body percent of fat started to reduce. El porcentaje de las grasas en los cuerpos empezaron a ser reducidas. Fat mass started to reduce. La masa de la gordura fue reducida. And now keep in mind, this is only 21 days. Ahora, tengan en mente que esta dieta son solamente 21 días. That's only 3 weeks. Eso es solamente 3 semanas. And losing weight gradually is really the best thing. Ahora, perder de peso gradualmente es la mejor forma de cómo poder lucir las libras. So even though, say, for instance, body mass came off just a couple pounds, Ahora, si nos damos de cuenta la cantidad del cuerpo, de la masa del cuerpo, sí pueden ver que fue solamente unas par de libras. it's best to lose a couple pounds a week only. Es mejor de poder perder unas cuantas libras a la semana. That gives your body chance to adjust to this new idea of losing weight. Porque en sí le da el tiempo al cuerpo que se pueda acomodar a esta nueva dieta en cual usted le está presentando. Most people who lose weight very fast gain it back really fast too. Porque en sí, cuando las personas pierden de peso tan rápidamente, esas libras que pierden la aumentan de esa misma forma, rápidamente. Now, if they carry this out for 3 months instead of 3 weeks, Ahora, si están en esta dieta por 3 meses, de 3 semanas, I'm sure they would have seen even greater significant changes in some of the fat composition of the body. estoy segura que en sí hubiesen podido ver una gran cantidad de mejoría en sus cuerpos en cuanto al peso que habían perdido. You see, when you change your diet, Porque cuando uno cambia su dieta, that change is reflected in your blood work
ese cambio se refleja en el examen de sangre que le hace, within days. entre días. But as far as actually losing the weight, Pero en sí, en perder el peso, that seems like it sometimes takes 10 days to a couple weeks of being consistent before you really notice something is happening. en sí nos damos de cuenta que eso se puede alargar un poquito y se demora más en reflejar ese peso que uno está perdiendo. Se puede hasta demorar hasta 10 días para que uno en sí pueda ver el cambio. So in those first couple weeks, you think nothing is happening, but something is happening in your blood. Y a veces nosotros no pensamos que los primeros 2 semanas que estamos en esta dieta no está pasando nada, pero en sí, adentro, el organismo de uno sí está haciendo esos cambios. One of the significant areas is in your cholesterol levels Y una de las áreas que es más significante es en la área del colesterol and triglycerides. y las triglicéridas. So in total cholesterol, En el colesterol, en el total del colesterol, it went from 171 to 138. estaba a 1,71 y bajó hasta 1,38. Almost 40 points in 3 weeks. Casi 40 puntos en 3 semanas. Triglycerides came down. Las triglicéridas bajaron también. Triglicéridos, muchas gracias. The HDL cholesterol, El colesterol HDL, which is considered the good cholesterol, que es considerado el colesterol bueno, also came down. en sí pueden ver los puntos bajos. And so the researchers had a little question about that. Y entonces así los que estaban conduciendo el estudio tenían algunas preguntas acerca de eso. Now, one of the activities or functions of HDL cholesterol Ahora, una de las funciones del colesterol bueno is to carry cholesterol out of the body. es que ese colesterol bueno ayuda a eliminar el colesterol malo For elimination. y lo elimina. Now, if you're no longer putting cholesterol in, Y si uno se encuentra que no está irgiendo el colesterol de cualquier forma, there's not going to be nearly as much to have to transport out. so en sí, de la forma que está comiendo, si no está comiendo nada de colesterol, entonces en sí no va a tener pérdidas de colesterol. So I'm not quite sure that the lowering of the HDL, the good cholesterol, is a bad thing. Ahora, no sé si estoy de acuerdo que si se baja el colesterol bueno, si es una cosa mala. In light of the lowering of the overall cholesterol, Porque en luz de que en la mayor forma el colesterol en todo existe, it may be just a reflection that the body has less cholesterol to deal with. puede ser que refleje que ahora el cuerpo tenga menos colesterol que cuando empezó la dieta. And so all the various levels of cholesterol did come down. So, pueden ver que las variaciones de los diferentes colesteroles sí bajaron. So actually and this slide deals with the HDL issues. Ahora esta es la presentación del colesterol bueno. Even though the levels of cholesterol came down, Aún that's the HDL cholesterol, el colesterol bueno sí bajó, it was still in a good range. sí estaba en una forma numeral que estaba todavía saludable. So the study did suggest some things, some specific choices to increase the HDL cholesterol. Ahora, el estudio sí tuvo unas recomendaciones acerca para subir el colesterol bueno Such as almond, y recomendaron que pudieran tener y comer más de almendras, psyllium husks, which is the fiber, que psyllium husk es una fibra, and walnuts. y walnuts, que viene siendo. What those nuts that Yes, look like a the brain. brain, yeah. Okay. So if you want to raise your HDL, you can keep that in mind. So,
esas son las nueces en cuales pueden, y la fibra en cual pueden ingerir para subir el colesterol bueno. What was very interesting Algo que fue muy interesante is that the vegetarians also had a good result in the study. que los vegetarianos en este estudio tuvieron buenos resultados. Their blood work improved. Ahora en sí, el análisis de sangre de ellos sí fue, ¿cómo se mejoró? They experienced dramatic reductions in cholesterol as well. Ellos también experimentaron la reducción de colesterol también. And improvements in other markers. Y también fueron en otras áreas, fueron saludables en muchas otras áreas. So meat is not the only reason a person can have high cholesterol. Ahora, podemos ver que en sí la carne no es la única razón en cuanto una persona pueda sufrir de un colesterol alto. It is a major item. Ahora, sí le digo que sí es una razón en cual sí tiene razón que el colesterol le pueda subir. In fact, that would be the principal or major reason. Ahora, eso sí sería el principal o la primera razón. But dairy products can also be a problem for raising cholesterol. Pero en sí, toda clase de producto que tiene, que son de crema. And processed and packaged food containing trans fats could possibly increase cholesterol levels. Y también comidas procesadas, también son productos de comida en cuales sí le pueden incrementar el colesterol. As well as simple carbohydrates, those sugars we talked about. Y como esos simples carbohidratos en cuales hablamos y le explicamos anteriormente. And various additives and preservatives. Y diferentes preservativos en cuales también puedan tener las diferentes comidas. So this study indicated that both fit and sedentary individuals can benefit from the Daniel fast. So en sí, en conclusión, el estudio nos deja saber que personas que son atléticas o personas común y corriente pueden en sí tener beneficios con esta dieta. Whether you're normal weight, Si usted es de un peso normal, overweight, si está sobrepeso or obese. o si es obeso o obesa. And in 21 days, they saw significant improvement of various numbers, particularly dealing with the heart. Y en este estudio podemos ver que si ellos se dieron de cuenta la reducción en cual las personas pudieron perder en esos 21 días, también significante, tan significante en el corazón. And vegetarians can benefit by the Daniel diet too. Y los vegetarianos pueden tener el beneficio de la dieta de Daniel. As well as vegans. Y al mismo tiempo los veganos. If you want to try taking your vegan diet to another level, Si ustedes quieren tratar de llevar su dieta vegana a otro nivel, try the Daniel fast, entonces traten el ayuno de Daniel, which will make you very aware que se van a dar de cuenta en haciendo este ayuno, esta dieta, of how much packaged and processed foods you include in your diet. que cuántas clases de comida ustedes incluyen en su dieta, How que much son sugar procesadas. do you include in your diet? que cuánto más azúcar ustedes están incluyendo en su dieta. And so if you want to take your vegan diet to another level, So, si quieren llevar su dieta vegana a otro nivel, you might consider the Daniel diet, the Daniel fast. deber de considerar la dieta de Daniel, el ayuno de Daniel, Or at least some modification of it. o partes de las modificaciones que le pueden hacer también a la dieta. Like I said, my whole wheat bread would Right. probably slip in there still. yo, eso sí, que mi pan integral, eso sí va a estar allí. So why did the people in the study improve?
Ahora, la pregunta es, ¿por qué las personas que estaban participando en este estudio, su salud se mejoró? For a combination of reasons. Hay una combinación de razones en cual se mejoraron. Decreased calorie intake. Podemos ver que las calorías en cuales ellos están acostumbrados a ingerir se disminuyó. That means you lose weight if you have Ahora- excess weight hanging around. Ahora eso quiere decir que se disminuye las calorías y van a perder de peso. Decreased saturated fat and cholesterol. Y también se eliminan las grasas saturadas y cómo ingieren, cuánta cantidad de colesterol ingieren. That's your cardiovascular system will work more efficiently. Ahora el sistema cardiovascular sí se van a dar de cuenta cómo cambia enseguida. Elimination of animal protein and fat. Y ahora eliminando cualquier grasas de animal o de proteínas. Increase in nutrient and fiber-rich fruit, vegetable, and whole grains. Porque incluyen y incrementan la forma de comer de fibras, de frutas, de vegetales, de comidas integrales. And elimination of food additives, preservatives, and processing agents. Eliminando las comidas que tienen preservativos y que son bastante procesadas. And decrease in overall protein intake. Y en sí, eliminando o disminuyendo la cantidad de proteína en cual están ingiriendo. So as I said, Como le he dicho, those of us that are not vegans, ahora nosotros los que no son veganos, we would do very well to try the Daniel diet. nosotros haríamos muy bien en tratar el ayuno de Daniel. Our health will improve. Ahora, la salud de nosotros sí se mejoraría. And those of us that are vegans, Y ahora, aquellos que sí somos veganos, it is a call to us es un llamado para nosotros to become, first of all, aware para que así nosotros nos demos de cuenta of how much processed food does enter our diet, cuánta cantidad de comida procesada entra en nuestros cuerpos. and particularly if you have health issues, Y particularmente en sí, si usted tiene problemas de salud, really try to take a hold of the diet and see it where it takes you. le sugiero que traten de ver que traten esta dieta y a ver a dónde los llevan. Of course, you'll have to do it for longer than 3 weeks. Ahora en sí, por supuesto, lo van a tener que hacer mucho más largo que 3 semanas. However, as the study showed, within 3 weeks, your blood work will already start to change. Pero en sí, como así nos enseñó el estudio, su análisis de sangre sí van a ser mayormente cambiados. It will help us to get more focused on a whole food, plant-based diet. Sí nos va a ayudar darnos de cuenta y poder llevar una dieta completamente plant-based, que sea basada en plantas, en semillas, en granos. Because we can be vegans, Porque en sí podemos ser veganos, but we can have a pretty terrible dietary, pero en sí también podemos tener una dieta horrible. especially if we allow any significant quantities of refined foods, Y eso también porque si dejamos que comidas refinadas entren a nuestro cuerpo, foods with preservatives, comidas con preservativos, additives. con adiciones, As I remember one person saying, como me recuerdo una persona que me dijo, if you can't make it in your kitchen, si no lo puedes hacer en tu cocina, really take a look at it. entonces en sí, dale el ojo y mira a ver lo que estás comiendo. And unless it looks like Y si luce how nature presented it to you, como la naturaleza te lo presentó, consider how processed it actually is. entonces consideras qué procesada está esa comida. And let's just consider for a second, what is processing? Ahora, vamos a considerar un momento qué en sí es procesado. As the presentation has shown, Así como la presentación le ha enseñado, there's an addition of additives, preservatives, hay una adición de chemicals, preservativos, de químicos,
que tienen algunas comidas, then it's also partially or to some degree, usually, if not very significantly, taking away of the fiber usualmente o casualmente o la mayoría de las veces es algo que le quitan a And- la comida and some of the nutrients. y incluyendo los nutrientes que tiene la comida. So that's often what happens in processing. Eso en sí es basado, francamente, lo que en sí pasa muchas de las veces de la comida procesada. Now, along with the Daniel diet, Ahora, siguiendo con la dieta de Daniel, increased fitness will greatly improve the results. aquellas personas que van a incrementar en sus ejercicios, eso sí le ayudaría bastante. And in fact, increased fitness will fast track the results. En sí, haciendo ejercicio, van a ver los resultados mucho más rápido. And sufficient sleep, getting sufficient sleep is necessary for building and repair. Ahora, y el sueño, el dormir, durmiendo las suficientes horas son necesarias para que el cuerpo pueda generar de nuevo. And so for some of us, that is a significant challenge. Y para muchas de las personas eso es una, ¿cómo se dice? Es un tremendo reto, ¿no? So Daniel made a significant impact So ahora Daniel hizo un tremendo impacto on Nebuchadnezzar's kingdom. en el reino de Nabucodonosor. And the spirit of prophecy shows Y el espíritu de profecía nos enseña that the Lord really honored and blessed Daniel for his commitment to a good diet. que el Señor sí honró y bendijo a Daniel por su forma de comer. To the point he became basically the prime minister of Babylon and Medo-Persia. Al punto de que en sí él era casi el gobernador de Babilonia y Medio Persia. So let's consider how we can improve our diet. Ahora vamos a considerar cómo nosotros podemos en sí beneficiar de nuestra dieta. Improve our exercise or fitness, Podemos mejorar nuestro ejercicio or perhaps improve our sleep. o mejorar nuestro dormir, nuestro sueño. May the Lord bless us to be like Daniel. Que el Señor nos bendiga para poder hacer como Daniel. Thank you. Amen. At this time, we'll close with prayer. Yes. En este momento vamos a cerrar con una oración. Let's go ahead and bow our heads for prayer. Vamos a bajar nuestros rostros. Dear loving Heavenly Father, Amoroso Padre Celestial, thank you for the example of Daniel. gracias por el ejemplo de Daniel. May we be like him. Esperamos y anhelamos ser como él. May we be courageous. Señor, ayúdanos a poder tener May we change whatever we need to change in our diet and lifestyle. Señor, ayúdanos a tener esas fuerzas y esa convicción para poder cambiar nuestras formas de vida. And please bless us with clear minds. Y bendícenos con mentes claras. And may you fit us for what role that you have us to play. Y Señor, haz tu voluntad en cualquier forma que tú nos veas en que podamos hacer. We ask these things in Jesus' Y name. todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you.